Listo. Bueno, buenas noches. Disculpen la semana pasada por no tener la oportunidad de dar la charla. Estaba en Lima y el internet en el hotel donde yo estaba no estaba muy bueno. No, con eso no quiero decir de que el internet en Lima no funciona. No quiero que Juan José Lee después venga a estarme diciendo que estoy hablando mal de su país, ni ningún otro peruano. Yo amé y disfruté mucho de la comida peruana. Así que hablando de Juan José Lee, pues Juan José, te vamos a dar los honores para El que hagas honor. la bendición de bienvenida. Padre Celestial, en nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos tener acceso al alimento espiritual a través de las enseñanzas del hermano Jorge Luis. Permítenos que nuestros oídos se abran y permitamos al Espíritu Santo que nos ilumine esta charla y aprendamos más de ti, aprendamos a amarte y poder en ese aprendizaje también comunicar a nuestros hermanos de la buena noticia que es tu palabra. Amén. Padre. Amén. Vamos a hacer un pequeño resumen de dónde estamos y cómo realmente disfrutar de la Biblia a la luz del magisterio de la Iglesia, que la ha venido interpretando desde el principio. ¿Ok? Entonces, número uno, la Biblia no es un libro de historia. El que se aproxima a la Biblia con un libro de historia se está aproximando a la Biblia de una manera literal. Y ya nos encontramos, como vimos en la clase pasada, con dos relatos del Génesis. En uno al hombre lo crean el sexto día y al otro al hombre lo crean al principio. Entonces, ¿a cuál le hago caso? La Biblia no es un libro de historia, aunque hay historia. La Biblia es un libro que tiene cuatro capas que tenemos que determinar cada una de ellas para poder saborear los textos. Y vamos a entrar en esto porque para poder hablar de Abraham, vamos a tener que hablar un poco de esto. Primero está la dimensión literaria. Hay muchas maneras de mandar un mensaje. Una carta de amor, un poema, una fábula. Cuando hablo de un género literario, fábula, los animales hablan y nadie me dice nada, pero si yo lo hago en un relato histórico y pongo a los animales a hablar, me van a decir que estoy loco. Tengo el género literario novelesco, tengo el género literario, bueno, hay un montón de géneros literarios. Género literario es una manera de transmitir un mensaje. Y la Biblia tiene diferentes géneros literarios. Muchos de esos géneros literarios que están en la Biblia, como los que acabo de mencionar, poesía, historias teológicas, epopeyas, la Biblia no le interesa exagerar, porque ese no es su mensaje. Luego viene una dimensión geográfica, donde fue escrito el texto. La dimensión geográfica condiciona mucho la siguiente dimensión, que es la dimensión histórica. Y les voy a poner un ejemplo. Digamos que el escritor bíblico está en Panamá y dice, bueno, al principio, cuando Dios puso al hombre en el paraíso era como un restaurante que tenía vista al mar. Y el biblista está hablando desde Panamá. La gente le va a decir, bueno, aquí hay un montón de paraísos entonces, porque hay un montón de restaurantes que tienen vista al mar. Pero si yo soy un beduino, que estoy en el desierto y que estoy siendo nómada y estoy caminando arena y arena y arena y arena, entonces esa geografía, esa dimensión geográfica me condiciona mi dimensión histórica. Para ellos sí, ese relato del Génesis, de un paraíso lleno de agua, lleno de árboles, frutales, lleno de todo lo que añora a una persona cuando está en el desierto, y si no, que alguien vaya al desierto y lo podrá ver, entonces eso tú lo ves como glorioso. Entonces la geografía te condiciona la historia. Así que tenemos una dimensión literaria, como mandó el mensaje, tenemos una dimensión geográfica que condiciona la dimensión histórica y tenemos finalmente una dimensión teológica. Leemos la Biblia para ver qué me quiere decir Dios. Teológico, teos,
logos, Dios, palabra, palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Lo primero que tengo que hacer es qué quiso o cuál fue la intención de la persona que escribió en el momento determinado, cuál fue el mensaje que quería mandar. Y luego cómo yo actualizo ese mensaje y lo hago propio hoy en mi actuar. De lo contrario, simplemente se queda como una enseñanza moral y como escribía, creo que es Benedicto XVI, pues no estamos en una religión, en una religión o en una iglesia simplemente de moral, sino en una iglesia de vivencia. Para poder servir, tenemos que evangelizar, y para poder evangelizar tenemos que formarnos y tenemos que traer y actualizar ese mensaje. Eso es uno. Entonces, dentro de la dimensión literaria de la Biblia, los expertos y los que no crean esto, pónganse a estudiar Biblia. Pero yo no les recomiendo que se pongan a estudiar Biblia, sino que sigan biblitas que se dedican a eso. Es como que yo quiero arreglar el techo y bueno, tengo dos opciones: o me pongo a estudiar carpintería de techo o contrato un techero. Para eso hay personas que pasan toda su Biblia, católicos, que pasan toda su vida estudiando la Biblia. Por ejemplo, José Luis Sicre. José Luis Sicre es una persona que ha pasado toda su vida estudiando la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento. Sabe griego, por supuesto, para poder leer la Septuaginta, pero más importante que eso, para el Antiguo Testamento sabe hebreo, arameo, copto, por los rollos que se han encontrado en copto, y sabe un montón de idiomas antiguos. Luego sabe cómo era la vida en esos tiempos. Hay cuatro tradiciones que se conservan en la Biblia, por lo menos. Una, que la hemos visto en la primera parte del libro del Génesis, del capítulo 1 al capítulo 9, que es la tradición yavista. Esa tradición se llama yavista porque le llama a Dios Yahvé. Los judíos no mencionan el nombre de Dios. Para ellos es prohibido mencionar el nombre de Dios. Por eso ustedes verán que en el Evangelio de Mateo, que está escrito para judíos que se han convertido o que creen en el Mesías, no se habla del reino de Dios, se habla del reino de los cielos. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas, que está escrito para paganos, se habla sin ningún problema del reino de Dios, porque ellos no tenían ningún problema con eso. ¿Ok? Entonces, tenemos la cultura yavista o la tradición yavista. Esa es una de las que está presente. La segunda que está presente es la eloísta, que es la que le llama a Dios el Elohim. El Elohim es el Altísimo. Esta tradición viene del Reino del Norte. Después vamos a ver ahora cómo esto entra dentro de la dimensión histórica. La tercera es la deuteronomista, que está en el libro del Deuteronomio y en algunos textos del Pentateuco. La deuteronomista también parece que fue escrita, es la hipótesis o la tesis más aceptada en el Reino del Norte, pero fue descubierta en el Reino del Sur cuando estos escritores emigraron hacia el Reino del Sur, cuando el Reino del Norte fue absorbido por Asiria. Y la cuarta es la tradición sacerdotal. La tradición sacerdotal es la que nace en el destierro en Babilonia. Nace en el destierro en Babilonia porque el pueblo no tiene templo, no tiene rey, no tiene tierra. Comienzan las primeras sinagogas, comienzan a reunirse los sábados y el sacerdote sale al rescate de la fe. Ya los profetas comienzan a disminuir porque se comienza entonces a oír más la voz del sacerdote. Entonces, la historia del pueblo de Israel. Vamos a ver ahora la dimensión histórica. La historia del pueblo de Israel comienza, y esto es importantísimo que se lo recuerden una y otra vez, el punto de partida es más o menos hacia el año 1200 antes de Cristo. Unas tribus nómadas y seminómadas estaban en Egipto esclavizadas y fueron liberadas. Estos son los primeros recuerdos que esas tribus, cuando llegan a Canaán y se asientan, son los primeros recuerdos históricos que ellos tienen. Y esto hubiese pasado desapercibido
si todas estas migraciones, porque no fue un solo éxodo, sino que salieron en diferentes migraciones, no se fue todo el mundo en una sola línea, sino que Moisés representa al libertador de todos, así como Bolívar representa al libertador de toda América Latina, y sabemos que no liberó toda América Latina, pero es la figura, detrás de la figura de Moisés está la figura de la liberación. Una pregunta, Jorge Luis. Diga. Mi hija me hizo esta pregunta y yo estaba hablando de esto del relato yavista y el relato eloísta y esta cosa, y me dice de que, ¿cuándo fue que comenzó? O sea, ¿quién fue la primera persona que comenzó a narrar de la religión, de un solo Dios, monoteísta, cuando todos alrededor estaban con politeísta? Me quedé que, no sé. No. Esto es extraordinario porque así como los discípulos tuvieron un encuentro personal con Cristo en la resurrección, estas tribus tuvieron que haber tenido un encuentro personal con Dios, con un único Dios, entre el 1200 que salen de Egipto y el 1000 que se arraigan en Canaán. Son 200 años históricos, 40 años bíblicos, porque el número 40 en la Biblia significa un paso de generación. Por eso ustedes verán que en el Éxodo comienza con la salida con Moisés, Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio. En el Deuteronomio termina con la muerte de Moisés a las puertas de Canaán. Moisés quiere decir que la generación que sale no es la que entra. ¿Ok? Ese mensaje. Y esta gente, alrededor de ellos, todos eran politeístas. Todas las grandes potencias, Asiria, Babilonia, Egipto. Es más, y seguimos adelantando el reloj y nos vamos hacia los griegos, los romanos. Entre más dioses, mejor. Y es increíble cómo este pueblo insignificante, estas tribus que se comienzan a convertir en un pueblo, creen en la existencia de un solo Dios. Un solo Dios. De hecho, el judío hoy en día reza todos los días el Deuteronomio 6, versículo 4. ¿Quién tiene una Biblia? Yo sé que muchos de ustedes ahí son personas que leen el Deuteronomio todos los días, el capítulo 6, el versículo 4 al 9. Esto es lo que dicen. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Se llama el Shema Israel. ¿Por qué? Porque todos los libros o todas las oraciones en hebreo comienzan con las dos primeras palabras, que es escucha Israel o oye Israel. ¿6 qué dijiste, perdón? Deuteronomio capítulo 6, del verso 4 al 9. 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. ¿Hasta dónde es que me dice? Mira, lo puedes dejar ahí y ahí al lado, ahí al lado te van a poner citas del Nuevo Testamento donde Jesús repite lo mismo. El Señor tu Dios es solamente uno. Y ese es uno de los grandes problemas de que tienen los judíos para reconocer a los cristianos, es el tema el tema trinitario, que no vamos a entrar aquí porque no hay tiempo. Para ellos, el Señor tu Dios es solamente uno, al solamente adorarás, al solamente darás culto. Y eso Jesús, como buen judío, lo volvía y lo repetía. Y luego añadía al prójimo como a ti mismo, que también está en el Deuteronomio y se repiten en el Levítico. Pero bueno, tenemos entonces la tradición ya vista. Tenemos que históricamente sale en el 1200 y en el 1000, más o menos, son años. En historia antigua no hay certezas absolutas. En la historia antigua hay consenso de especialistas. No hay certeza absoluta en nada. O sea, si me preguntan a mí si Jesús tenía o no tenía barba, ahí no hay certeza absoluta. O sea, es una cosa, la fecha de nacimiento, no hay certeza absoluta. Pero bueno, vamos entonces al tema entre el 1200. ¿Por qué el 1200? Porque en el 1200 estaban unos faraones, uno que se llamaba Seti I y Ramsés II, el padre y el hijo, que eran muy grandes en construcciones. Entonces dicen, bueno,
si estaban construyendo muchas cosas en Egipto y tenían a esta gente esclavizada, entonces debe haber sido más o menos en esa época. Entonces llegan a Canaán más o menos hacia el año 1000 y hacia el año 800 y tanto comienza el primer periodo ya del pueblo consolidado, que es la monarquía. La monarquía comienza con Saúl, después viene o alcanza su esplendor con David, que reúne a todas las tribus alrededor de sí. Acuérdense que Saúl es de la tribu de Benjamín. ¿Okay? Y como la que triunfa es la tribu de Judá, luego entonces el descendiente de David, que es de la tribu de Judá, será el Mesías. Por eso la insistencia en que Jesús nace en Belén. El descendiente de David tiene que venir de la tribu de Judá, Salomón es de la tribu de Judá. Después de Salomón, bueno, con Salomón comienzan a escribirse los libros, pero no quiere decir que las historias se comienzan a contar o a inventar o a relatar. No, no, no. Esas historias vienen pasándose de generación en generación de manera oral, de padres a hijos, posiblemente de abuelos a nietos, porque en estas culturas orientales se venera mucho al anciano, una cosa que hemos perdido nosotros totalmente y que todavía ustedes van a China y pueden ver que muchos suegros viven con sus yernos y sus yernos no tienen ningún problema con eso. Eso es algo totalmente natural. Yo no sé si allá pegaría un asilo, no creo, porque no es la cultura. Hay mucho que aprender de las generaciones antiguas. Solo el que no conoce la historia está condenado a volverla a vivir. Pero bueno, entonces eso va pasando de generación en generación, de generación en generación. Entonces, bueno, pero se comienzan a poner por escrito durante el reinado de Salomón. Pongamos la geografía. Salomón tiene un reinado consolidado. Salomón tiene la construcción de un templo. Salomón tiene paz. Salomón tiene gente que ya sabe escribir, que son los escribas, y Salomón tiene tiempo, o sea, tiene tiempo para que esta gente pueda poner por escrito todos aquellos relatos que vienen pasando de generación en generación. Pero cada vez que hay algún tipo de abuso o de desviación de aquel Dios liberador que hablaremos en el Éxodo, siempre sale un tipo de profeta que va a clamar en contra de esos abusos. Y desafortunadamente con el abuso de poder viene el abuso de querer ser Dios y dejar a Dios de un lado y ponerme yo como Dios. Meten diosas y entonces, bueno, la Biblia trata de explicarlo de que Salomón tuvo muchas mujeres extranjeras y que eso fue lo que lo corrompió, pero en realidad al principio el biblista, como vimos en el tema del 1, en los primeros capítulos de Génesis, el hombre siempre quiere ser Dios. Ese es el pecado que se repite una y otra y otra y otra vez. Comienzan los abusos de Salomón. Cuando comienzan los abusos de Salomón, se comienzan a escribir estos libros de corte yavista. A la muerte de Salomón, y ya la gente cansada de tantos impuestos por tantas construcciones, viene entonces la división del reino. Y el reino se divide en el reino del norte, donde se van más o menos 10 tribus, 9 tribus y media, y en el reino del sur queda la otra tribu y media, que es Benjamín, media, y la tribu de Judá. Y si suman, ¿por qué 11? Porque la tribu de Leví no tiene tierra, porque los levitas son los sacerdotes y los sacerdotes tienen que vivir de su profesión de transmitir la palabra de Dios. Y de ahí viene el tema del diezmo en el Antiguo Testamento. Cuando se separa el reino del norte del reino del sur, el reino del norte es absorbido por Asiria. Asiria acaba con el reino del norte y desaparecen esas casi 10 tribus. El reino de Asiria era un reino politeísta. En todos estos reinos que estaban alrededor, y eso lo vamos a decir por adelantado para poder entender el tema del sacrificio de Isaac, se sacrificaba al primogénito, incluyendo a Egipto. Se sacrificaba al primogénito a los dioses. Estamos hablando del primogénito hijo humano, además de los animales, además de las primicias del campo y demás para agradar a los dioses.
lo que pasa en el sacrificio de Isaac es una denuncia contra eso de tradición eloísta que se da en ese reino del norte. Tenemos entonces el reino del sur, sigue unos años más, y luego el reino del sur, que es el de Judá, el que sigue la dinastía de David, es ocupado por Babilonia y son desterrados. Cuando viene el destierro de Babilonia, se destruye el primer templo, que es el templo que construye Salomón. En este momento, el pueblo entra en una crisis enorme, porque digamos que el reino del norte tenía una explicación. Ellos se habían pervertido, se habían convertido hacia los Baales, hacia los dioses de la fertilidad, que era Baal, y la diosa de la fertilidad, que era Astarte. Y en el reino del sur ellos permanecían fieles a un solo Dios. Pero luego, cuando ellos son invadidos y son deportados y el templo es destruido, entonces comienzan a preguntarse cosas. Y estas cosas comienzan a contestarla, obviamente mucha gente, pero dentro de los más importantes está el orden sacerdotal. Y el sacerdote comienza con una tradición que se llama la tradición sacerdotal. Y es la última de las tradiciones que tenemos en el Antiguo Testamento. Porque luego cuando Ciro, el Grande de Persia, derrota a Nabucodonosor y a sus descendientes, y viene el edicto de Ciro, Ciro los deja regresar a Jerusalén y a reconstruir el templo. Y es en este momento, bajo el sacerdote Esdras, cuando se pone el canon de el Pentateuco, o lo que ellos llaman la Torá. Así que el Pentateuco tiene una lectura de la época de Salomón, tiene una lectura de la época del Reino del Norte con Asiria, tiene una lectura de la época del destierro y tiene una lectura en el retorno. Y son diferentes lecturas. Si hay un abuso, hay una lectura de, oye, te estás desviando de Dios. Si estoy en el destierro, viene una lectura de Dios te liberó de Egipto. Y así como te liberó de Egipto, te volvió a liberar. Cree en Dios, pon toda tu confianza en Dios. La creación es el templo, Dios es el rey. Cuando regresas y estás reconstruyendo el templo, viene una lectura esperanzadora. Entonces ven cómo las diferentes dimensiones históricas y geográficas van condicionando entonces la visión teológica. Así que como yo sé que muchos de ustedes no están leyendo la cartilla, me tomé la molestia de algo que no me gusta, pero bueno, le quedó muy bien al amigo, así que tuve que copiarme. No va a ser tan pifiosa como la de Felipe, pero bueno, ahí tendremos que ver. Entonces hoy estamos con el tema 4. El tema 4 son los patriarcas de Israel, que va del Génesis 12 al 50, o sea, desde el capítulo 12 hasta el final del Génesis. Cuando termina el final del Génesis, comienza entonces el libro del Éxodo, que es el libro de la liberación. ¿Okay? Sería el segundo libro de nuestro Pentateuco o de la Torá. Este libro está escrito en su mayoría en una tradición yavista, en tiempos del rey Salomón. Y está escrito en base a historias teológicas. Aquí venimos con la dimensión literaria. ¿Qué quiere decir historia teológica? Yo agarro un personaje muy conocido del pasado, muy posiblemente habrá sido un jefe de un clan o un jefe de una tribu muy importante, pero utilizo la figura para mandar un mensaje. ¿Okay? ¿Y cuál es ese mensaje? Vamos a leer Génesis capítulo 12 del 1 al 9. Génesis del capítulo 12 del 1 al 9. ¿Quién lo tiene? Génesis capítulo 12 del 1 al 9. Ya lo tengo. ¿Ok? Dios llama a Abraham.
deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y dirígete a la tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una nación, te bendeciré y haré famoso tu nombre y servirás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió como le había ordenado el Señor, y con él marchó también Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, y su sobrino Lot, junto con todos los bienes que poseían y con todos los esclavos que habían adquirido en Harán, y se encaminaron hacia la tierra de Canaán. Cuando llegaron, Abraham atravesó toda la región hasta Siquem, llegando hasta la encima de Noré. Por aquel entonces los cananeos habitaban en el país. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió allí un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la zona montañosa al este de Betel y allí montó su tienda, teniendo Betel al oeste y Ai al este. De aquel lugar erigió un altar al Señor e invocó allí su nombre. Después, por etapas, Abraham continuó avanzando hacia Neguet. Ok, hasta ahí. Abraham, hasta ahí. Génesis 12, del 1 al 9, muestra lo que se llama la vocación de Abraham. Esto lo vamos a profundizar un poquito más ahora más adelante, que es pedirle a un nómada que tiene tierra y que tiene todas sus seguridades puestas en los animales y en las riquezas que tiene en ese sitio, y le dicen sal, sal. Y le hacen unas promesas bastante difíciles de creer. Él tenía 75 años, la mujer era bien vieja también, era estéril, y le promete descendencia, le promete tierras que ya están ocupadas por los cananeos, y le promete ser el padre de una gran nación, y le promete bendición. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahora. Pero esto se está haciendo en base a una historia teológica que está tratando de mandarnos un mensaje, que ahora lo vamos a ir hilando. ¿Ok? Pero lo tenemos que leer a la luz de los tiempos del rey Salomón cuando fue escrito. Un paréntesis. Aquí puse, ustedes al principio van a leer que se llama Abraham y después se le cambia el nombre a Abraham. Abraham. Ok, Abraham significa el padre de un gran pueblo. ¿Por qué se le cambia el nombre? ¿Quién quiere leer el capítulo 16 de Mateo, versículos del 17 al 19? Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos del 17 al 19. ¿Sí? El que lo tenga, léalo. ¿16 qué? Del 17 al 19. Yo lo tengo. Okay. Replicando, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ok, ¿por qué estamos leyendo estos dos, este tema en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento? Estábamos explicando por qué hay un cambio de nombre.
cada vez que hay un cambio de nombre en la Biblia, hay un cambio de misión. Hay una misión encomendada a la persona que tiene el nuevo nombre. Abraham está destinado a ser el padre de un gran pueblo. Pedro, que era Simón, que le cambian el nombre a Pedro, está destinado a ser la piedra sobre la cual se erigirá la iglesia y tendrá las llaves del reino. Cada vez que hay un cambio de nombre es porque hay un cambio de misión en la Biblia. Sarai se llamará Sara, etcétera. ¿Ok? Ese es el paralelo de que quería seguir ahí. Vamos a ver aquí. Entonces, en el texto que acabamos de leer vemos que, número uno, si lo estamos leyendo en el tiempo del rey Salomón, estamos diciendo que la vocación de Abraham es ponerse en marcha. La vocación de Abraham es de un Dios nómada. Siempre había la discusión, y creo que todavía debemos preguntarnos de esa discusión entre la fe de un nómada y la fe de un sedentario. Mientras uno no tiene tierra y uno se tiene que mover de un lugar al otro, uno cree más en la providencia divina. Esa es la lectura del pueblo de Israel, fue la lectura siempre, que cada vez que se volvía sedentario y ponía su confianza en la tierra, ponía su confianza en las primicias de la tierra, en los animales, en las riquezas, y acumulaba, entonces venían los problemas porque te alejabas de Dios. Entonces Dios no se instala en un templo. Aquí se está construyendo el templo de Salomón. Dios no se identifica con ese poder político y ese poder económico. Hoy nosotros estamos viviendo algo de que dijimos en los primeros relatos del Génesis, del 1 al 11. Cuando se rompe la armonía de Dios arriba y el prójimo y yo abajo, o sea, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Cuando se rompe esa armonía y cualquier grupo quiere adoptar, y ojo, no me estoy metiendo con ningún grupo, pero simplemente estoy mencionando esto, cuando algún grupo quiere adoptar la posición de Dios, automáticamente el que más sufre es el débil. El que más sufre es el desvalido, el que más sufre es el desprotegido, el que más está perdiendo su trabajo en este momento es la clase social más baja. Los que no tienen que comer en este momento son ellos, los productores de banano. No hay banano por ningún lado y nosotros nos quejamos, bueno, porque nos gusta ponerle banano al desayuno. ¿Y qué pasó con los productores que no tienen banano? Dios no es un Dios que se fije en el poder político ni el poder económico, porque el problema de poner tu confianza en esos bienes, que quiere decir nómada versus sedentario, como lo vimos en los primeros capítulos del Génesis, tiene ese peligro. No es que el poder económico y político sea inherentemente malo, sino que por lo general y a lo largo de la historia nos ha llevado en ese camino, y eso estaba pasando en el tiempo de Salomón. Y lo podemos leer e interpretar ese mensaje teológico, o sea, esa palabra de Dios hoy. Y este es un Dios que camina con su pueblo. Este es un Dios sedentario. Perdón, este es un Dios nómada. Este es un Dios que camina con su pueblo y que exige a su pueblo que camine y que deje atrás todo lo que le da seguridad. Por eso vimos en el capítulo 1, donde le dice textualmente: deja tu país, a los de tu raza y a los de tu familia, anda a la tierra que yo te mostraré. Abraham lo deja todo y sigue el llamado. Por eso Abraham será recordado y será llamado para todos los judíos, y será recordado posteriormente en el Nuevo Testamento para San Pablo como el padre de la fe. Pero así como el Antiguo Testamento tiene un padre de la fe, el Nuevo Testamento tiene un personaje de la fe. Vámonos al capítulo 1 de San Lucas, versículo 38. Porque si no lo pongo a usar la Biblia, entonces no vamos nunca a usar la Biblia y vamos a estar simplemente con teoría. Vámonos. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38. A ver, aquí. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue.
Disculpa, sigue. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. No. El 38 solamente. Es que quería hacer el paralelismo entre dos instrucciones que se dan de parte de Dios, que son inconcebibles. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento tenemos al padre de la fe, que es Abraham, que le dicen sal, y él obedece. ¿Por qué? Porque él cree en promesas. Pero en el Nuevo Testamento nosotros tenemos a la madre de la fe, que es María. María cree, no entiende y pregunta. ¿Cómo así? Si yo no he conocido varón. Nada más que no puse a leer todo el texto, pero María dice, así como Abraham dijo, y salió Abraham, María dijo, hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María para nosotros los católicos representa entonces la madre de la fe. Aquí vemos las promesas que se hacen. Tierra, donde vemos que esa promesa se cumple mucho más tarde, no en vida de Abraham. Se le promete una descendencia. Este hombre tenía un montón de años, la mujer era estéril, le están prometiendo una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Le están prometiendo una bendición en tierra de cananeos que está lleno de ritos politeístas y demás. Y también le prometieron el padre de muchas naciones. Y estos son promesas que hace Dios y que son inconcebibles. Y Abraham confía a pesar de todo. Pongámonos a pensar cuántos de nosotros realmente nos pondríamos a andar ante un llamado de Dios. ¿Cuántos nos pondríamos en camino? Y al final todas las promesas se cumplen porque Dios siempre cumple su promesa. Y la lectura de la conquista de la tierra, etcétera, va a ser Dios siempre cumple sus promesas hechas a Abraham y a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Alguien iba a preguntar algo? Seguimos. Que Abraham, yo iba a preguntar que Abraham también no solamente es padre de la fe de los judíos, sino de otros pueblos también. Monoteístas, claro, Sí. será el padre también de los ismaelitas. Estos son clanes familiares. Y si ustedes quieren profundizar, vean que el sobrino de Abraham se llama Lot. Lot representa un pueblo que es vecino de los judíos. Cuando vayamos a la tradición de Jacob, él tendrá un hermano que se llama Esaú, que también representa a una tribu vecina del pueblo de Israel. Búsquenlo. Todo está emparentado. Ismael, que es el primer hijo de Abraham, lo mismo. Con la esclava. Con la esclava Agar serán los ismaelitas, que posteriormente serán los árabes. Entonces, por supuesto que en el Corán Abraham también es el padre de ellos, pero no descrito como está descrito en nuestra Biblia. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuál es uno de los momentos más raros, más importantes y más difíciles en la historia de Abraham cuando lo leemos de corrido? El sacrificio de Isaac. Dios le promete una gran descendencia. Tiene un hijo que es con la esclava, con Agar, que tiene a Ismael y finalmente logra tener un hijo con Sara. Esto era tan inconcebible que cuando le dijeron a Sara que iba a tener un hijo, Sara se rió. Búsquenlo cuando yo sé que ustedes todos van a leer todos estos capítulos de Génesis, van a ver que Sara se rió. Por eso es que Isaac significa el hijo de la risa. ¿Ok? Lean Génesis 22, del 1 al 19, y vamos a leer el sacrificio de Isaac. Ok, yo lo tengo. Listo.
Después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham, diciéndole, Abraham respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, a tu querido Isaac, vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, ensilló el asno y se llevó a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y divisó el sitio a lo lejos. Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá para adorar a Dios y después volveremos con ustedes. Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre, Padre, él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le contestó, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. Dios le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ya he comprobado que respetas a Dios porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en los matorrales. Abraham se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio el Señor provee. Por eso se dice aún hoy el monte donde el Señor provee. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Ok, este pasaje tiene muchas enseñanzas. Número uno, hay un paralelismo entre Abraham e Isaac y Dios Jesús. Con su hijo. Abraham con su hijo, el primogénito, el predilecto, el amado, está dispuesto a sacrificarlo, y Dios a su hijo, el primogénito, el predilecto, está dispuesto a sacrificarlo. La diferencia está en que esta es una denuncia que le están haciendo en la tradición del Reino del Norte a los sacrificios que hacían los Baales, y a Abraham le paran la mano antes de sacrificar a Isaac. Pero Dios cumple la promesa, se cumple lo que había dicho Abraham. Dios puso el cordero. Y esa promesa se cumplirá más adelante, donde Dios pondrá finalmente al cordero, que será su hijo. O sea, aquí tenemos una doble enseñanza. Una, viéndola desde el punto de vista con el que fue escrito, que es una denuncia a la tradición de los babilonios y de los pueblos circundantes de sacrificar al primogénito para agradar a los dioses. Y también, si lo leemos desde el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios efectivamente puso el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo importante aquí es saber que el único camino para agradar a Dios es Mateo 9:13. Mateo capítulo 9, versículo 13. Es lo que agrada a Dios.
Mateo 9, capítulo 9, versículo 13. Yo lo puedo leer. ¿Ok? A ver si aprenden lo que significa aquello de yo no quiero que me ofrezcan sacrificios, sino que sean compasivos. Yo Ok. no he venido a llamar a los buenos, sino a los Solo- pecadores. Solo esa parte. No Ok. quiero sacrificios. Otras traducciones dicen quiero misericordia. Lo que Dios quiere es misericordia, más no sacrificios. Esa es el único camino para agradar a Yahvé, la ley de Yahvé. Entonces, ¿quién es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Es el Dios de las promesas. Promesas de vida, promesas de una gran nación, promesas de una gran tierra que darán frutos, que emanará leche y miel, promesas de un Dios que camina con su pueblo, es un Dios nómada, es un Dios que los acompaña, es un Dios que cumple con su palabra y es un Dios de la fe, es un Dios que tienes que creer lo que te está prometiendo. Al final del día, eso es lo que nosotros describimos como fe. Al pueblo de Israel, desde la lectura del rey Salomón, y al pueblo de Israel posteriormente, desde la lectura del exilio, le costó entender a este Dios. Le costó entender a este Dios. A nosotros, esa es una pregunta que la dejo así. A nosotros nos cuesta entender a este Dios, nos cuesta entender al Dios de las promesas. Yo una vez le pregunté a un sacerdote muy amigo mío, no al que me entrenó en Biblia, pero a otro, estábamos hablando de la Biblia y me dice, si yo tuviera que ponerle un título a la Biblia, le pondría Dios siempre cumple lo que promete. Muy buen título para la Biblia. Entonces Abraham será el modelo de la fe. Yo les voy a hacer pasar esto para no tener que pasarnos mucho del tiempo, pero la fe de Abraham es ponerse en camino, dejar las falsas seguridades. La fe es dejarse llevar por Dios y responder al llamado de Dios. Y la fe es hacer la voluntad de Dios. Ahí tienen citas para que lean al profeta Miqueas, para que lean el Evangelio de San Juan, para que vean cómo se refiere a Abraham, Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 11. Cuando dicen B es la segunda mitad del versículo. Romanos, en la carta a los Romanos también ser en el 18 y en la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 33. Pero hay que vanagloriarse por ser descendientes de Abraham. Hay que creerse que somos más porque somos descendientes de Abraham. Hay que creernos más porque somos nosotros descendientes de Jesús. Vamos a hacernos la pregunta vista desde la óptica del Nuevo Testamento, donde el pueblo judío se vanagloria en Mateo, porque se está hablando a judíos que son hijos de Abraham. Vámonos al capítulo 3 de Mateo y leamos el verso 8 y 9. Mateo, capítulo 3, versículos, se puede decir versículos o versos 8 y 9. Ok. Muestren frutos de un sincero arrepentimiento y no piensen que basta con decir nuestro padre es Abraham, pues yo les digo que de estas piedras puede sacar Dios hijos para Abraham. ¿Ok? Entonces no sirve de nada vanagloriarse por ser hijos de Abraham, porque de las piedras Dios es tan poderoso que no debemos poner a ninguna figura por encima de nada. Dios hay que dejarlo ser Dios, porque de las piedras nos puede sacar grandes personajes como el que estamos leyendo hoy. De las piedras, y eso lo estaba diciendo Jesús. ¿Okay? ¿Cuál es el ciclo patriarcal? Abraham, al que le hacen las promesas, pero no se cumplen con Abraham. O sea que las promesas en Abraham se retrasan. De hecho, Abraham tiene que comprar una tierra donde muere. Isaac, que es otra tradición que se pone y se pega como hijo de Abraham. Isaac es lo que se llama un
patriarca de transición. Él no tiene vida, casi no tiene vida propia en estos capítulos de la Biblia. Isaac está más en base a ser hijo de Abraham y padre de Jacob. ¿Ok? No sé si me explico. Entonces, Isaac va a ser hijo de Jacob y Jacob va a ser entonces el padre de Israel. Lo que pasa es que Abraham tendrá una sombra tan grande en el pueblo de que siempre estará presente en la figura de Abraham, pero el padre del pueblo será Jacob, porque a Jacob, que dicho sea de paso significa el bribón. ¿Y por qué significa el bribón? Porque dicen que antes de salir del seno materno le estaba jalando el pie a Esaú para él salir primero y que el otro no fuera el primogénito, y después todos saben cómo le robó ser el primogénito a Esaú con la Primogenitura. de la mamá, con la conspiración de la mamá, por eso le pusieron el bribón, pero entonces él también pasa por otro engaño con su tío y lo hacen trabajar 7 años para casarse y después otros 7 años más, cuando no le cumplen la promesa, se reconcilia con su hermano y Jacob tiene un sueño y pelea con Dios, pelea con un ángel. Ahí se le cambiará el nombre a Jacob por Israel, que Israel significará el que pelea con Dios o el que lucha con Dios. Por eso Jacob será Israel y Jacob tendrá 12 hijos. Las Y 12 los tribus. 12 hijos que le dan los 12 nombres a la tribu de Israel. Donde el penúltimo hijo, Y el tribus penúltimo hijo es José. del Señor. Y a José se le da un gran protagonismo en estos capítulos de la Biblia, mucho más que a los hermanos. O sea que podríamos decir que el capítulo 12 al 50 estamos hablando de Abraham, de la historia de Jacob y de la historia de José. Y cómo José llega a Egipto vendido por los hermanos, y luego cómo él se reconcilia con los hermanos, los perdona y demás, y ya tiene otro tipo de narración. Ya esta es una forma más narrativa de seguir. De hecho, hay muy buenas obras de teatro. Por ahí hay una que se llama José el Soñador, que es preciosa. ¿Okay? Y entonces comenzará el libro del Éxodo diciendo, y llegó a Egipto un faraón que no conocía a José. Y como no conocía a José, los esclaviza para que no fueran una mayoría. Así es como cuando ponen los libros del Génesis y comienza el Éxodo, pueden darles una cierta continuidad. ¿Ok? Pregunta, vamos a quitar esto y yo se lo voy a pasar, que hoy me he extendido un poco más de la cuenta, pero yo creo que es importante porque si no, nunca vamos a leer la Biblia y tenemos que utilizar los momentos que tengamos para poderla abrir. Así que de ahora en adelante vamos a tener que traerla. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Abraham, para ver, así. Perdón, Abraham está ubicado en qué momento, en qué año del pueblo de Israel. Ok, Abraham, por eso es bien importante, y siempre voy a machacar sobre esto, los recuerdos históricos del pueblo de Israel comienzan con el Éxodo. Cuando en el tiempo de Salomón comienzan a ver hacia atrás, comienzan a ver cómo nosotros, a preguntarme de dónde vengo. ¿Ok? Entonces viene el Génesis, que es al principio, el Génesis, y vemos que el pueblo de Israel viene de un Abraham, que es muy potencialmente un caudillo de una tribu muy famoso porque el nombre aguantó el rigor de los tiempos, pero no es una figura totalmente histórica, es una figura histórica, pero que ha sido embelecida para mandar un mensaje teológico. ¿Ok? De hecho, si ustedes ven la genealogía de Jesús en Lucas, la genealogía de Jesús en Lucas comienza con Adán, o sea, comienza con el principio de la humanidad. Pero la genealogía de Jesús en Mateo, que le está hablando a judíos, comienza con Abraham.
Porque con Abraham es que comienza la historia del pueblo judío para un judío. ¿Ok? La figura de Abraham representará para el judío y para todas las religiones monoteístas el padre de la fe y el inicio para los judíos y para los musulmanes. ¿Alguna otra pregunta? Y Jorge Luis, mencionaste que Abraham sería digamos, un patriarca digamos, de una tribu, ¿no? En algún momento de un curso de Biblia que también seguimos, nos comentaban justamente eso, que en realidad no existía un tema de descendencia, digamos, hereditaria digamos, exactamente que Isaac era el hijo de Abraham y Jacob era el hijo de Isaac, ¿no? Y es más, hasta nos comentó una hermana que nos dio este curso, que inclusive Jacob e Israel podrían ser eventualmente hasta clanes de tribus diferentes, ¿no? No sé si nos podrías ampliar un poquito eso. Sí, sí, con mucho Sí, gusto. porque, claro, porque Estas nosotros son, leemos estas en son la Biblia. estas son historias separadas que mandan un mensaje en un momento determinado y que fueron escritos desde diferentes lugares. ¿Ok? Casi toda la tradición, por ejemplo, de Jacob es eloísta, viene del reino del norte. Cuando la Biblia se pone junta, entonces se le da continuidad y se ponen entonces que uno es el padre del otro y el otro es el padre del otro. ¿Por qué? Porque al biblista no le importa hacer un relato histórico, sino que para el judío la descendencia, no la descendencia. ¿Cómo se llama cuando yo me sé el nombre de mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, ¿cómo se llama? El árbol genealógico. El árbol genealógico es muy importante. ¿Quiénes son? Ellos se sabían hasta la 10ª generación, hasta la 12ª generación, era muy importante. Por eso era muy importante para el biblista establecer esto. ¿Okay? Pero eso no es lo que persigue el libro del Génesis. El libro del Génesis lo que persigue es decir, Dios le dio una promesa impresionantemente incumplible, humanamente hablando, y una persona, un personaje, Abraham, que es el padre de todos, se puso en camino. Y Dios cumplió. Se demoró y lo puso a prueba. Y ese es el mensaje que están mandando cuando se termina la redacción de estos textos. Dios te puso a prueba, te mandó. Esto hay que leerlo desde el destierro. Estás a prueba. No tienes tierra, no tienes templo, no tienes rey, pero sigue creyendo porque Dios viene, las tradiciones siguen y se siguen enriqueciendo hasta que finalmente se termina de poner el canon por escrito. Entonces, ese es el mensaje teológico, esa es la dimensión teológica, esa es la dimensión de lo que me quiere decir Dios hoy. Ponte en camino porque yo cumplo lo que te prometo. ¿Y qué te prometo yo? Viene el tema de cómo lo quieras interpretar, el mandamiento desde el amor o el tema de la paz o la forma como más quieras entender, como más querramos nosotros interiorizar esa conexión que tenemos con Dios, que cuando tenemos eso, nada nos falta. Y que cuando nos salimos de ahí, todo nos sobra. No sé si me explico. ¿Ok? Ese Dios no es manipulable, ese Dios no lo puedo hacer a mi imagen y semejanza, ese Dios no lo puedo sustituir por nada. Por eso a mí me gusta mucho, y creo que aquí me estoy repitiendo, pero es bueno, la primera traducción de la Biblia latinoamericana. Me gustaba mucho más cuando hablaba de la primera bienaventuranza, porque decía, bienaventurados los que ponen toda su confianza en Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos son los pobres de espíritu, los que ponen toda su confianza en Dios. Bueno, la figura de Abraham, María, pusieron toda su confianza en Dios. Entonces fueron bienaventurados. Ese es, en pocas palabras, el mensaje que te están mandando. Y al final,
pero tienes que leerte todo el Pentateuco más el libro de Josué, que es cuando finalmente se conquista la tierra. Por eso mucha gente dice que por qué no hay un hexaseuco en vez de un Pentateuco, pero eso tiene una explicación. La promesa se cumple. ¿Por qué no hay un hexaseuco sino un pentateuco? Muy sencillo, porque los números tienen un significado muy importante para los judíos. Ya no pasamos de la hora, así que podemos hablar de otra cosa. Tienen un significado muy importante para los judíos y el número y el que va en el medio es el más importante. Entonces, en el Pentateuco tú tienes 5 libros. Penta, 5, teuco, estuches. 5 estuches, donde metieron 5 libros. Y el del medio es el Levítico. Y para un judío, el libro más importante es el Levítico. Y en el centro del Levítico, que no me acuerdo cuántos capítulos tiene, pero en el centro del Levítico, justo en el centro, e intencionalmente dice santo, 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 que es el superlativo de Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Como no hay superlativos, se usa santo, santo, santo. Lo cual me lleva a un tema interesante y que yo me he preguntado siempre cuando estudiamos el Levítico capítulo 25, versículo 23. Y estoy casi seguro que también está en el Corán. Si se leyeran solo ese versículo, no hubiera problemas. Jorge Luis, pero yo Levítico. tengo amigos judíos y yo entiendo que a ellos no les gusta el número 5. No. Es intencionalmente, el número 5 no existe. En numerología hebrea no existe, pero fueron 5 para que quedaran 2 de un lado, 2 del otro y el otro en el centro, para darle Okay. central al Levítico. ¿Quién tiene el Levítico 25, 23? Jorge Luis, para entender un ratito, perdón, entender el mensaje, en realidad Abraham, Isaac, Jacob es la continuidad de 25. Israel, 25, diría, ¿no? 25, 23. No propiamente personaje, sino es la continuidad de un mensaje a un pueblo para creerlo y ellos, digamos, como que es la simbología en donde estaría reflejándose este mensaje al pueblo de Israel. ¿Podría interpretarse así? Claro, de cómo va la promesa cumpliéndose. Y que la promesa tiene sus altos y bajos y te manda otros mensajes también, que la Biblia no idealiza a sus personajes, porque se ven un montón de defectos en Abraham, se ven un montón de defectos en Jacob. José no, porque José tiene otro tipo de género literario. José es pintado más como una prefiguración de Jesús. ¿Okay? José no tiene no tiene esos problemas que tiene Abraham y que tiene el papá. Moisés tendrá el montón de defectos y el pueblo tendrá el montón de defectos en el desierto y ellos los dejan. No se idealiza el pueblo en ningún momento, porque el pueblo con sus altos y sus bajos, al final el designio de Dios se cumplirá. ¿Quién tiene Levítico 25, 23? Es interesante ese verso. Yo lo tengo. Ajá. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque es mía, y ustedes solo están de paso por ella como huéspedes míos. Ok. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que la tierra es de Dios. Y estoy 99% seguro, no puedo decir 100 porque la verdad que hasta allá no llega a mi memoria, ya me estoy envejeciendo. En el Corán también está. Si leyeran solo ese verso, la tierra no es de nadie, le pertenece a Dios, vamos a ver cómo nos arreglamos como Dios quiere. Pero bueno, ya me estoy metiendo en otro tema. Sigamos acá con el tema de los patriarcas. Pero ese es interesante. Yo cuando estudiamos el Levítico 25, yo siempre me hice esa pregunta. ¿Por qué ese verso, claro, se le dio la vuelta a todo lo que era el año sabático, que tenían que perdonarse todas las deudas? Y bueno, como buenos comerciantes le fueron dando la vuelta a eso a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? Pero sí, en cuanto a la numerología que Felipe dijo muy bien, voy a hablar brevemente
de la numerología, porque eso va a ser importante para poder entender Apocalipsis y muchas cosas. El número 1 es Dios es uno. Es un solo Dios. El número 2 es la dualidad, el bien y el mal. El número 3 en el Antiguo Testamento es presente, pasado y futuro. Ya para los santos padres veían la Trinidad, pero para el pueblo de Israel es presente, pasado y futuro. El número 4 tiene 2 significados. Norte, sur, este, oeste, los puntos cardinales, o la tabla periódica de la época que estaba hecha por 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. Eran los 4 elementos que existían. Cuando yo sumo el 2 y el 3 y el 4, tengo el 7, el número perfecto. Por eso es que la perfección es el 7. Dios creó todo en 7 días y todo era muy bueno. Como no hay superlativo en hebreo antiguo, entonces lo que hay que hacer es repetir. Por eso, perfectamente perfecto sería 7-7. Y perfectamente perfecto sería 7-7-7. Y entonces imperfecto sería 6. Le quito 1 al 7. Imperfectamente imperfecto sería 6-6-6. Y de ahí sale el tema de la famosa bestia del Apocalipsis. Pero todos esos números tienen una nomenclatura en letras. Pero eso ya lo veremos en el Apocalipsis. Luego, 1 más 2 más 3 más 4 es 10, número completo. ¿Ok? 12 son las 12 tribus. Y 1000 es una multitud. Entonces, Jesús, que era un judío observante de la ley, para recrear a las 12 tribus, instaura 12 apóstoles. Por eso en el Apocalipsis dice que se van a salvar 144,000, y además eso dice que se van a salvar un pocotón más, porque son las 12 tribus de Israel multiplicado por los 12 apóstoles, o sea, los 12 de la antigua alianza multiplicados por los 12 de la nueva alianza, multiplicados por un montón incontable. Eso es lo que es 1000. Eso me recuerda a un chiste, ya como estamos fuera de la hora, que le preguntan ¿cómo se llama? Al cabo que estaba de vigía. Dice, ¿vienen los indios? Dice, ¿cuántos indios vienen? Dice, vienen como 1.000.001. ¿Y cómo puede estar tan seguro? Porque viene uno adelante y como 1.000.000 atrás. Bueno, eso significa el número 1000. Y además de eso, en el libro del Apocalipsis dice, y luego una gran multitud. ¿Ok? Entonces, esa es más o menos la... Pero desáltate el 5. ¿Qué va a hacer con el 5? No existe. No existe. El tema es que cuando se cierra la Torá, el libro más importante es el libro que es el santo de los santos, es el libro que se utilizaba para todo lo que tenía que ver con el templo. Era el Levítico. Es más, un judío del siglo I llegó a decir que una palabra de Levítico, no de Levítico, de la Torá, fue lo que dijo, pero una sola palabra de la Torá valía más que todos los profetas y los escritos juntos. O sea, la Tanakh, que es Torá, Nevím y Ketubín, el Pentateuco, profetas y los otros libros, es mucho más importante para un judío la ley. ¿Ok? Y esos serán, pues, posteriormente, porque Jesús tendrá esos problemas y esas discusiones en cuanto a la interpretación de la ley. No es que Jesús esté derogando la ley, sino que Jesús está interpretando la ley como debe ser, como un buen judío. Y hoy que los judíos han recuperado a Jesús como un judío del siglo I, se han dado cuenta que las parábolas son la perla de la literatura judía del siglo I. Pero bueno, ya eso lo vamos a dejar cuando estemos hablando del Nuevo Testamento. Bueno, señores, si no hay más preguntas, yo los dejo. Yo sé que ustedes les voy a pasar por WhatsApp la presentación para que puedan leer a Miqueas y vean de un lado al otro cómo camina, para que puedan leer los pies de página y qué dicen las diferentes interpretaciones de las Biblias católicas de estos pasajes del sacrificio y demás. Pero lo más importante y con lo que nos debemos quedar
Dios siempre cumple sus promesas. Dios nos prometió a todos ser felices. ¿Y por qué no somos felices? Porque dejamos o Padre puesto. quitamos a Dios de su puesto. Cuando quitamos a Dios de su puesto, pasa una cosa interesante que San Agustín resume genialmente. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Pocas palabras, la escatología, que es el final de los tiempos, cuando vendrá la salvación, es colaborativa. Dios se sirve, y eso lo mencionó ayer en la charla muy bien Felipe, Dios se sirve de la mano de los hombres. Es Dios y los hombres, Dios y los hombres. Y esa es la simbología que también vemos en la liturgia. Yo después le puedo dar un espacio a que Felipe nos dé una charla sobre eso, porque quiero que quede grabado aquí, pero es Dios y el hombre. Dios, ¿por qué no haces nada? Porque tú no haces nada. Porque tú no haces nada. Entonces la justicia divina comienza, o el reino de Dios comienza, está aquí, pero todavía no, contigo. Para eso tienes que creer que las promesas de Dios se van a cumplir. Y en el camino van a surgir todas estas peripecias que hemos aprendido con los patriarcas. Y como no quiero minar de información este video, nos vemos en el próximo, donde vamos a hablar entonces ya del Éxodo, y que comienzan los primeros recuerdos históricos, pero nuevamente, el Éxodo, el que se aproxima a la Biblia como un libro histórico, no se aproxime a la Biblia. La primera vez que San Agustín se aproximó a la Biblia como un libro histórico, como un libro literario, lo tiró al piso y dijo que eso era una porquería. Que los textos latinos, no, todavía no era San Agustín, todavía era maniqueo. Los textos latinos eran 1000 veces mejor. Sin embargo, cuando San Agustín entendió a las manos de Ambrosio a poder interpretar las dimensiones diferentes con las que tienen que ser leídas los textos, entonces el que se cayó fue él. Entonces el que se cayó fue él, y ahí sí, no se cayó más nunca, porque ustedes se han puesto ustedes se han preguntado que el 99% de los dichos vienen de San Agustín. Pareciera como que el hombre se la pasaba hablando y nunca hizo nada, así como yo molesto a los sacerdotes agustinos recoletos, y por eso les dejo este gran mensaje a ellos grabado aquí. Santo Tomás de Aquino no hablaba tanto, pero hacía. Bueno, oye, que tengan muy buena noche. Padres agustinos, esto es un chiste, porque ustedes han desplazado la espiritualidad lucana, que es la que se debería instaurar en nuestra parroquia, la han desplazado totalmente por una espiritualidad agustiniana. Pero yo los quiero igual. Nos vemos entonces la próxima. Hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas noches. A todos. Buenas noches. Gracias.